Continuando con nuestro programa de podcast, de entrevista que tenemos en este tema de la psicología en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, el día de hoy tenemos a un destacado psicólogo de la seguridad y salud en el trabajo. Viene desarrollando diversas actividades, diversos programas e implementaciones muy, pero muy relevantes y sobre todo para tomar como ejemplo en nuestro trabajo que realizamos como psicólogos ocupacionales, psicólogos de la seguridad, psicólogos laborales. Tengo el gusto de tener acá a nuestro estimado Jorge Bustillos. El día de hoy nos va a comentar un poco más acerca de evaluación de cultura de seguridad. Estimado Jorge, buen día, gracias por ser parte de esta entrevista. Bienvenido. Hola Yair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también y de estar aquí contigo en este espacio para poder compartir sobre estos temas que nos gustan tanto, que nos apasionan tanto y que son importantes por la relevancia que tiene en materia de prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo. Correcto, sí, definitivamente será un espacio donde podamos aprender y sobre todo compartir desde su experiencia, conocer un poco más, ¿no? ¿Qué es la evaluación de seguridad, estimado Jorge? Este es el tema de este episodio que nos reúne a aprender, a conversar. Bueno, en realidad, como bien sabes, la seguridad es bastante amplia, la seguridad industrial, la seguridad de salud en el trabajo. De hecho, cuando hablamos de evaluación de cultura de seguridad, hablamos de un componente muy importante que tiene que trabajarse, que a veces es un poquito más quizá complejo para poder evaluarse sobre todo, para poder identificar las necesidades que tenemos para poder intervenir dentro de la organización en términos de lo que es la cultura de seguridad. Muchas veces ese término de evaluación de cultura genera iniciativas de evaluación que utilizan herramientas de percepción de cultura, lo cual es bastante interesante. Hay herramientas muy conocidas que ayudan justamente a a evaluar esta percepción de la cultura, ¿no? Son herramientas que se entiende anónimas, que se entiende que dentro de su formato van a darnos una información que nos permita manejar la cultura a partir de estas percepciones, ¿no? No obstante, es importante además tener en cuenta otras herramientas que nos permitan medir ya de manera un poco más precisa los perfiles dentro de la organización y que nos ayude justamente a hacer una gestión a partir de ese conocimiento de los perfiles. Porque es un componente muy importante. Tradicionalmente la seguridad se gestiona desde la visión de la ingeniería, lo cual es importantísimo, pero es importante también lo que se tiene que trabajar a partir de la cultura, porque esto tiene que ver básicamente con cómo la gente piensa y se comporta dentro de la organización. Y como decía al principio, es muy difícil a veces echar mano de ese conocimiento a partir del sentido común o de impresiones o de herramientas que son buenas, pero que solamente se quedan en términos de percepción y no de identificación de propensiones conductuales de esos perfiles. Entonces, por eso es muy importante evaluar la cultura a partir del conocimiento de los perfiles, consolidar esa información y empezar a desarrollar estrategias que nos ayuden a responder a las necesidades que tengamos que identifiquemos a partir de esas evaluaciones. Entonces, por eso es que se hace muy importante este proceso de evaluación de cultura y nos ayuda sobre todo a ir a no dar pasos a ciegas, a no empezar a dar pasos en función solamente a intuiciones, ¿no? Que finalmente terminan siendo inversiones estériles, eh, que no nos permite optimizar los recursos que tenemos dentro de la organización para poder trabajar algo tan importante. Claro, efectivamente, hay algo que ha mencionado muy, pero muy relevante, que es el aspecto de la inversión de que nosotros podemos hacer y sobre todo dentro de las organizaciones siempre hay un presupuesto para dichas actividades y invertir, o digamos, en actividades que de pronto no se genere algún entregable o algunos objetivos tangibles, reales, visibles. Entonces es por ahí donde lo que nos sugiere nuestro estimado Jorge, enfatizar bastante en aquellas acciones que nos permitan llegar a estos resultados. Jorge, mencionaste algo muy importante en esta narrativa anterior, que era acerca de las herramientas, ¿no? Desde tu experiencia, tanto profesional, académica, qué alcances, qué herramientas tal vez por ahí nos puedes sugerir para tomar en cuenta al momento de hacer estas evaluaciones de cultura de seguridad.
Bueno, existen en realidad algunas propuestas bastante serias, están inclusive en el mercado, que ayudan a trabajar esta evaluación. Yo te podría hablar actualmente, yo trabajo como consultor en una empresa que se llama Midot, que tiene muchos años ya en el mercado internacional y actualmente en el Perú trabajamos una línea que es una línea de justamente desarrollo de cultura, se llama Mindsafe. Nosotros tenemos una herramienta estandarizada que se llama Safety Test y esta prueba justamente ayuda a evaluar perfiles, propensiones hacia la seguridad de tanto de trabajadores que ya tenemos en la organización como de candidatos. Nuestra herramienta es una herramienta con niveles de confiabilidad altos, es una herramienta que nos ayuda justamente a tener información fiable con la que podamos trabajar. Es interesante porque nos ayuda en primer lugar a conocer de qué manera llega el personal o los candidatos que evaluamos en un proceso de selección y por otro lado también nos ayuda a conocer con quiénes estamos trabajando en el caso de los trabajadores que ya están dentro de la organización. Nos permite desarrollar estrategias desde las inducciones, desde los procesos onboarding para poder de esa manera hacer una gestión mucho más fina. Un ejemplo, las personas que ingresan en estadios culturales poco, vamos a llamar, desfavorables a la organización, eh, el abordaje de las inducciones debería ser diferente a los perfiles que entran, por ejemplo, en estadios mucho más favorables. El perfil de seguridad es mucho más autónomo, en donde la persona ya ha desarrollado criterios de autocuidado y pues puede dirigir la seguridad de una manera diferente, ¿no? Entonces, esta herramienta permite eso, ¿no? Poder evaluar al personal, poder desarrollar estrategias, ¿no? Implementarlas desde el conocimiento de estos perfiles y de esta manera poder hacer mucho más efectiva la gestión de seguridad, ¿no? Entonces, te permite básicamente eso, esta herramienta, y además, con el tiempo, te permite también medir, ¿no? Cómo las acciones que has implementado realmente han sido efectivas, te permite medir el retorno de inversión con relación a lo que vienes trabajando, no solamente a partir de la evaluación, sino las acciones que realizas después de la evaluación. Una de las cosas que pasa y ahí con las herramientas que se que evalúan cultura o, por ejemplo, en el caso de los riesgos psicosociales, ocurre que tenemos informes, tenemos unos dashboards general excelentes, ¿no? Tenemos información muy buena, pero no gestionamos a partir de esa información. Y eso es muy importante, ¿no? Nuestra herramienta lo que te permite es tomar acción posterior a la evaluación. Y de esa manera, en el tiempo, ir midiendo de qué manera vas mejorando esa gestión de seguridad de una manera realista, ¿no? Obviamente, hacer una transformación cultural en materia de seguridad no es una cuestión que va a durar 6 meses ni un año, no es inmediatista, va a tomar un tiempo y por eso es muy importante tener herramientas realmente confiables que te permitan ir viendo e ir midiendo cómo en el tiempo vas generando estas acciones realmente efectivas, ¿no? Dentro de la gestión. Genial, sí, muy potente lo que nos acaba de decir y es algo muy relevante lo que menciona y que justamente muchas empresas utilizan esta evaluación del MIDOT y tal vez por ahí usted que está más cercano a esta cultura, a estas evaluaciones, a esta realidad del MIDOT, ¿qué factores o qué aristas o áreas es la que suele tener el MIDOT al momento de evaluar o qué es lo que se suele evaluar ya de manera más detallada, digamos, el MIDOT? Bueno, nosotros, para empezar, nuestra prueba permite identificar estadios culturales. Los estadios culturales, como todo modelo de desarrollo cultural, tiene pues zonas favorables y zonas desfavorables. Evaluamos estadios que van desde zona de riesgo, zona de control, zona de seguridad y zona independiente. Estos estadios básicamente permiten conocer justamente la característica de una persona. Vamos a decir, una persona en zona de riesgo es una persona activamente insegura, es un perfil que podemos decir que tiende a romper normas, a transgredirlas, a diferencia de un perfil, por ejemplo, en zona de seguridad, que ya tiene desarrollado criterios de autocuidado. Eso por dar un ejemplo. Ahora, para llegar a un estadio, lo que medimos son dos factores generales, que son conductuales y de personalidad. Para solo citar un ejemplo y no hacer esto muy denso, en los factores conductuales medimos el desempeño en materia de seguridad, cuánto es a disposición que tiene la persona para aplicar todo aquello
que conoce en materia de seguridad, que es muy importante, ¿no? A veces nosotros solamente nos dejamos llevar por una percepción de cuánto capacitamos a las personas, de cuánto la persona conoce, pero esa persona realmente discierne esa información que tiene, o sea, funcionalmente es útil esa información, y además de ser funcionalmente útil, ¿la aplica realmente la persona? Bueno, eso es una de las subdimensiones que medimos en estos factores conductuales. Y también tenemos factores de personalidad. Por ejemplo, medimos una subdimensión que se llama nivel de compromiso, que busca evaluar cuán consciente es la persona de que realmente sus conductas pueden conllevar a que ocurra un accidente. ¿Por qué? Porque, como sabemos, muchas veces las personas tienden a, si bien no es el único factor asociado a la ocurrencia de un evento, pero sí ocurren que hay pues actos inseguros, hay errores por parte de la persona también, y es importante que la persona sea consciente de cuántos sus actos pueden conllevar a que ocurra un accidente, porque las personas tienden a tercerizar, ¿no? O a responsabilizar al azar de la ocurrencia de una situación, ¿no? De un desvío conductual, ¿no? Entonces, es importante que una persona tenga bien desarrollado ese nivel de entendimiento para medir esta subdimensión de nivel de compromiso, ¿no? Que nos ayude a entender justamente ello, ¿no? Cuánto la persona entiende que sus actos pueden llevar a que ocurra, pues tiene una consecuencia que puede ser desfavorable en términos de la seguridad, ¿no? Entonces, buscamos básicamente evaluar eso, evaluamos si los perfiles finalmente son compatibles con el nivel de riesgo de la posición. Bien sabes, Yair, que hay diferentes posiciones. Hay posiciones que exigen un nivel, digamos, un desempeño alto, hay posiciones que son de riesgo severo, de riesgo inclusive, ¿no? Pueden producirse la muerte como producto de un evento dentro de esa posición, dentro de ese trabajo, ¿no? Entonces una persona debe tener un desempeño muy alto en materia de seguridad. Entonces nuestra prueba permite medir también cuánto el perfil se ajusta a ese nivel de riesgo de la posición esperada, ¿no? Entonces de esa manera, como te decía, nos permite tener datos confiables para poder aterrizar acciones concretas que nos permitan mejorar, ¿no? Más allá de las capacitaciones, ojo, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes gaps dentro de una prueba, lo enfocas solamente a capacitaciones. Capacitaciones son muy importantes, definitivamente, las formaciones. Pues no se agota en eso, hay también que desarrollar algunos programas o quizás revisar los programas que ya estamos realizando. Una de las cosas que tiene nuestra metodología es que conversa genial con otras metodologías que existen y que ayudan, por ejemplo, la metodología de seguridad basada en el comportamiento, ¿no? O cualquier otro tipo de metodología conocida en el mercado que pueda desarrollar o enfocada a la gestión conductual para la formación de cultura. Entonces nuestra metodología permite justamente ir midiendo el avance de esas metodologías y puede además desarrollar estrategias muy vinculadas con esas metodologías para, digamos, trabajar no de manera separada, sino converger en un solo objetivo, ¿no? Que es el cambio o la transformación de la cultura de seguridad. Perfecto, eso es muy importante y esto me lleva a la siguiente pregunta. Nos estaba comentando mucho acerca de esta evaluación, Midot, y para las personas que desconocen esta evaluación, ¿cómo lo aprenden? ¿Cómo aprender esta evaluación? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son sus modalidades, digamos, que están disponibles dentro del campo laboral para poder aplicarlo? Bueno, nosotros como organización básicamente lo que trabajamos es el servicio a través de una plataforma. La plataforma es súper intuitiva. Un usuario, básicamente una empresa, genera un comité MindSafe, así lo llamamos, un comité que se hace cargo de la cuenta dentro de la organización. Hay personas que utilizan esa cuenta justamente para, uno, poder brindarle, posibilitarle las pruebas al personal que quieran examinar y dos, para poder ver en la plataforma a manera de BI, a manera de dashboard, justamente toda la información que va generando. Lo genial de esta plataforma es que te permite ir de lo general, es decir, de los datos de la organización, de las subdimensiones, digamos, que se han evaluado dentro de la organización, las operaciones, las áreas, las posiciones, hasta llegar a la persona y te permite descargar el reporte individual de evaluación de cada persona. Los reportes se generan de manera inmediata. Una persona realiza la prueba y de manera inmediata puede tener la información en la plataforma. De esa manera, tienes toda la información general en los BI mismo de la plataforma y el reporte que descargas. Entonces, básicamente utilizamos
inteligencia artificial, ¿no? Utilizamos dentro de la prueba lo que actualmente la era digital nos permite, ¿no? Para poder de esa manera hacer un servicio bastante ágil y que las personas, no necesariamente tiene que ser una persona experta pues en psicometría la que va a hacer esta evaluación, sino que sencillamente utilizas una plataforma para poder evaluar a tu personal. Entonces, trabajamos por supuesto, pues con responsables de seguridad, con ingenieros, pero también trabajamos con psicólogos que entienden muy bien el tema de cambio de conducta, ¿no? Entonces, para el psicólogo le es mucho más sencillo utilizar una herramienta, una plataforma que ya está diseñada para poder hacer que las personas den la evaluación desde un celular, ¿no? Que es bastante sencillo de hacerlo, y de esa manera tener un reporte automático, ¿no? O sea, ni bien la persona termina, ya tienes la información en la plataforma y puedes descargar los reportes, puedes tener toda la data consolidada, puedes pedirnos además a nosotros generar un reporte para de esa manera tener un análisis, digamos, algo mucho más analítico, ¿no? Que los dashboards que tienes en la plataforma, que te sirven, pero si tú quieres además analizar, que haya una discusión sobre esa discusión en términos de conclusiones. De esos datos, nosotros hacemos un corte y le brindamos un reporte al cliente, entonces le hacemos la vida fácil, ¿no? Es decir, que no tengas que estar involucrado. Si en el caso de un ingeniero, pues sencillo, tengas la información. En el caso de un psicólogo que pueda gestionar, ¿no? Un psicólogo de seguridad, por supuesto, ¿no? Pueda gestionar toda esta información en términos ya de acciones y no tenga él que hacer todo el proceso de, sobre todo, de evaluar, que puede ser lo más sencillo, pero después de calificar pruebas, ¿no? Todo eso puede ser mucho más complicado. De hecho, es hoy en día la tendencia que se tiene, Yair, en cuanto a sistematizar justamente de esta manera digital las evaluaciones para hacerlo mucho más, sobre todo mucho más eficiente, ¿no? En términos de tiempo y recursos. Entonces, básicamente es así como lo trabajamos y el modelo funciona bastante bien, realmente, porque tiene todas estas bondades y ventajas que te menciono, ¿no? Genial, sí, hay algo muy importante de que se rescata es el tema de que esta evaluación nos permite agilizar en el tema del tiempo, ¿no? Y tal vez esto nos da ya unos resultados más en tiempo real y evitamos todo el trajín de invertir el tiempo en las evaluaciones, tiempo en corrección, tiempo en interpretación, tiempo en generación de resultados, porque en el campo de la minería es súper veloz, a veces las guardias, personal entra, personal de baja, personal de vacaciones, y tener esta evaluación en este sistema digital online nos facilita bastante para nuestra gestión. Y estimado Jorge, después de toda esta evaluación, desde su punto de vista, ¿qué más prosigue de pronto? ¿Qué se puede aprovechar un poco más acerca de estas evaluaciones? Si bien es cierto que esta evaluación nos arroja unos datos, un perfil acerca de la cultura o la percepción de la persona en relación a la seguridad, pero una vez que un profesional o un gestor del área de seguridad tenga este reporte, este informe, ¿qué más podría utilizar? ¿Cómo podría sacar más provecho esta información que tiene ahí de los resultados? Sí, genial. Mira, puede servir inclusive de modo tal que al momento que tú evalúas con la herramienta, ¿no? Que mides tu cultura, pero ya más allá de la prevención, con una herramienta que te permita medir el perfil y sacar consolidado, ¿no? Una vez que tú tienes esto, te permite, uno, medir quizá lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Porque hay muchas empresas que nos pasa que tienen excelentes resultados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero has evaluado realmente por perfil, realmente tienes información que te ayude a contrastar lo que tú vienes evaluando en términos quizá de piso, con observaciones, ¿no? O quizás sus metas, su alcance de metas es más de cumplimiento, ¿no? Es decir, oye, pero yo tengo todo esto cumplido, tengo capacitaciones, mis trabajadores tienen tantas horas de capacitación, o mis líderes vienen cumpliendo sus actividades de líderes en campo, ¿no? Vienen haciendo observaciones planeadas, vienen haciendo observaciones de conducta, ¿no? Pero cuánto de esa información realmente la gestionamos de una manera efectiva, ¿no? Entonces, la prueba te permite mirarte con un espejo de tal manera que puedas ver realmente cómo estás, ¿no? Cómo estás realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido te permite, uno, evaluar lo que vienes haciendo y reorientarlo. En el caso, pues, hayan gaps en algunos factores que tú supuestamente ya vienes avanzando, ¿no? Entonces te permite orientar, quizá la metodología es buena, pero quizá hay que modificarla, ¿no? Hay que trabajarle otros aspectos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros entramos a tallar con la consultoría. Justamente nuestro servicio no queda solamente en la evaluación, sino que hacemos consultoría. Bueno, ese es un primer aspecto, ¿no? Medir lo que vienes haciendo, y dos es que, bueno, no estés haciendo mucho y que ya la herramienta te permite ponerte de cara a qué puedes implementar. Y bueno, y las acciones que puedes implementar primero es
entender bien tus resultados, entender bien en qué estadio estás, entender bien cómo los objetivos que vas a desarrollar para trazar un cambio de cultura, primero implica que entiendas tu distribución. No todo el personal está en una zona desfavorable. Hay personal que está en una zona, digamos, favorable. Hay otros que necesitas trabajar de una manera un poco más, darle un poquito más de fuerza, ¿no? A una población que todavía está muy reactiva, ¿no? Entonces, lo que te permite la herramienta es posteriormente desarrollar esas estrategias un poco entendiendo mejor tus grupos, tus segmentos, tu distribución cultural. Y para ello es importante que desarrolles estrategias posteriores, como tú bien señalas, estrategias de cambio de comportamiento. Actualmente existen diferentes, cada una va a responder a la necesidad del cliente. Quizá para un cliente que está en zona de riesgo, y si me permites, puedo presentar una lámina, Yair, para que esto se entienda mejor. Sí, sí, adelante. Permíteme un segundo que yo te doy acá un alcance de cómo es que se trabaja esto posterior a justamente a que nosotros emitimos resultados. Entonces, en primer lugar, a ver, voy a dar a compartir acá mi pantalla, Yair. Muy bien. Genial, Entonces, se mira, ve. estos son los estadios culturales. Vemos que hay una zona de riesgo, una zona de control, una zona de seguridad y una zona independiente. Bueno, en zona de riesgo, como te comentaba, están todos los perfiles que son pues activamente inseguros, que son perfiles que obviamente no actúan tanto por reglas, sino que todo lo contrario, intentan más bien transgredirlas. En zona de control encontramos perfiles inseguros, pero ya pasivamente inseguros. ¿Por qué? Porque se ajustan a la seguridad de acuerdo a ciertos criterios de control externo, una figura de autoridad. En el caso de los perfiles en zona de seguridad, ya acá estamos hablando de perfiles seguros, pero en zona de seguridad nosotros los consideramos todavía pasivamente seguros porque actúan sobre todo por cumplimiento. Entienden el autocuidado, pero actúan todavía por cumplimiento. No necesitas decirle, ellos lo hacen por su cuenta, pero todavía es por cumplimiento, ¿no? Y en perfiles independientes ya estamos hablando de perfiles activamente seguros, es decir, que ellos actúan trascendiendo el tema del mero cumplimiento, sino que además ellos tienen una responsabilidad más dirigida a generar cambios dentro de la organización en términos de seguridad, ¿no? Entonces, esto es básicamente para entender los perfiles culturales. Estos perfiles culturales no son estáticos. Muchas veces Yair se cae en algo que se llama sesgo de supervivencia. Ves la parte bonita o la parte fea de la foto y omites intervenir sobre algunos estadios. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces hay organizaciones que intervienen solamente en estadios de riesgo y de control y omiten la intervención sobre perfiles que están en zona de seguridad, zona independiente. Justamente esa fue una de las ideas del nacimiento de la seguridad basada en el comportamiento. Es decir, la seguridad tradicional se enfocaba solamente a generar disciplina sobre los perfiles que eran inseguros. Pero ¿qué pasaba con aquellos perfiles que son seguros, que presentan una tendencia a cumplir con las reglas? No había ningún tipo de acción que ayude a reforzar justamente, ¿no?, esos comportamientos y para que se puedan mantener en el tiempo. Entonces, es importante intervenir a nivel de todos los estadios, porque es importante comprender también que estos estadios no son estáticos. Los estadios pueden ser, justamente son móviles, es decir, tú pasas de una zona de riesgo a una zona de control y de una zona de control a una zona de seguridad. Obviamente no pasas de la noche a la mañana, pasas en un periodo, ¿no? En un periodo, dentro de un tiempo estimado, que no va a ser un mes, que no van a ser 2 meses, probablemente para que pases de un estadio a otro tengas que tardar un año, por eso es que los programas se hacen a un año y luego se reevalúa para saber cómo la persona puede o cuánto ha cambiado, ¿no? Cuánto ha cambiado en términos del estadio cultural. Pero también, Jair, es importante comprender que hay personas que estando en estadios favorables pueden retroceder a estadios menos favorables, porque la conducta nunca ocurre en vacío. La conducta siempre va a ocurrir dentro de un entorno. Y si este entorno favorece el comportamiento seguro y lo refuerza, por supuesto que este comportamiento se va a mantener. Y si es un comportamiento seguro que se da en un estadio, en una persona, en un perfil que está en una zona de seguridad, pues genial, porque probablemente lo ayude a pasar a una zona independiente. Pero si hablamos de entornos que no generan esta disposición o no facilitan esta disposición para comportarse de manera segura, probablemente una persona tienda a retroceder dentro de un estadio cultural. Por eso es importante intervenir no solamente en la parte fea de la foto o la parte bonita, sino en todo, para evitar justamente este sesgo de solamente ver un lado de la luna, ¿no? Ver un lado de la luna y no ver el lado también que necesita intervención. Y con respecto justamente a cómo se hace esto,
Ya te decía que no todos los perfiles son iguales, no todos los perfiles son iguales según la zona de riesgo. Tú puedes trabajar, por ejemplo, tú quieres hacer una formación, una gamificación con personal que está en zona de riesgo, probablemente no se lo tomen en serio. Probablemente sean personas que por ese nivel de reactividad vas a hacer una inversión estéril si quieres intervenir ahí. Para perfiles en zona de riesgo, definitivamente necesitas trabajar otras metodologías, ¿no? Trabajar disciplina operativa, enfocar mucha capacitación y entrenamiento, trabajar mucho también criterios de coste de respuesta, ¿no? Que tú entiendes, ¿no? Como psicólogo que conductualmente es importante y que se trabaja, por ejemplo, en algo muy sencillo es ver cómo trabajan en las licencias de conducir. Si tú cometes infracciones, te bajan puntos. Bueno, el coste de respuesta es algo, un mecanismo muy similar. Vas descontando, dependiendo a qué tipo de programa tú quieres desarrollar, vas generando estrategias de cambio de conducta, ¿no? Igual, ¿no? Para estadios en zona de control, puedes desarrollar diseños conductuales. Ahí te van a ser muy favorables, por ejemplo, el desarrollo de diseños conductuales, de economía de fichas. Probablemente en una zona de control ya estés genial para un programa de seguridad basada en el comportamiento. Por eso, Yair, es que muchas veces desarrollamos estrategias que no son acordes a nuestra cultura. Y decimos, no funciona la metodología. No, la metodología funciona. Lo que pasa es que no estás entendiendo el diagnóstico de tu cultura, bien, lo estás entendiendo quizás a nivel de la evaluación de una percepción, que es algo diferente. Una cosa es una herramienta de percepción y otra cosa es una herramienta que te permite entender el perfil del trabajador concreto, con el perfil concreto de la persona, según su posición, según o sea, que lo puedas ubicar dentro de la organización y a partir de ahí generar información ya general, ¿no? De toda la organización, pero entendiendo cada uno de tus perfiles para saber exactamente cómo se encuentran, cómo puedes segmentarlos de tal manera que tus intervenciones sean mucho más finas y mucho más eficientes. Entonces puedes ir a través de diferentes estrategias, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que las estrategias van a ser efectivas de acuerdo al perfil al que te dirijas. Por eso es que es muy importante conocerlos. Genial, gracias por la presentación de estas láminas. Definitivamente ha quedado más consolidado lo que se ha querido llegar, ¿no? Estos temas, estas características o estos puntos claves. Entrando a la parte ya final, ¿qué sugerencias usted, estimado Jorge, podría brindar? Tenemos, digamos, dos públicos que nos están viendo, los estudiantes, ¿no? De último siglo que están por ahí especializándose, buscando información relacionada al campo de la psicología ocupacional, la psicología de la seguridad y salud en el trabajo, porque está habiendo una demanda, ha habido un aumento de demanda en la solicitud de minerías, petroleras, el tema de construcción, ¿no? Este rubro. Entonces hay profesionales que de pronto en la malla curricular de las universidades no son cursos tal vez básicos, que es muy distinto a la parte organizacional, ¿no? Están interesados estos profesionales, estos estudiantes. Y el otro grupo son profesionales ya que están ejerciendo tal vez otras ramas de la psicología, pero por ahí les ha salido tal vez algún trabajo o alguna propuesta relacionadas a este campo. Sin embargo, están empapándose en estos temas. Desde su punto de vista, ¿qué sugerencias usted le podría brindar o alcance le podría dar a estas personas que quieren desarrollarse o desempeñarse como psicólogos en este campo de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, a mí me parece que, en primer lugar, que ellos puedan comprender que es un campo bastante desafiante, que es un campo, podríamos decir, emergente, ¿no? Y muy interesante de desarrollarse, pues desafiante. De hecho, encierra muchos retos para poder trabajar dentro de este campo, sobre todo si es en un sector como el sector minería, por ejemplo, ¿no? No obstante, es un campo que también te da muchas satisfacciones porque trabajar, sobre todo en temas de prevención de accidentes, ¿no? Es algo muy gratificante y que nos ayuda sobre todo a llevar una ciencia como la nuestra, la psicología, a un campo aplicado como es la seguridad y salud en el trabajo. Mi recomendación es que, bueno, en primer lugar sean conscientes de ello. ¿No? En este campo necesitas trabajar con mucha conciencia justamente de esos retos y que es una pasión que uno tiene que nutrir sobre todo. Y lo segundo, iría de la mano de ello, es que si te apasiona algo, siempre tienes que buscar que eh, eso que vas a ejecutar lo hagas con un conocimiento bastante amplio, con un conocimiento serio, a revisar bibliografías que siempre ayudan a complementar las formaciones que tengamos y no solamente a complementarlas, quizá también inclusive, ¿no? De hecho, el revisar material
serio con respecto a estos temas, siempre nos va a ayudar a que podamos nosotros mejorar ya dentro de este campo, ¿no? Bueno, si me permites recomendar bibliografía, yo les recomiendo, quizá ahorita no voy a mencionar libros puntuales, pero revisen la información que tienen seguridad Terry McSween, Scott Geller, el doctor Avery Daniels, ¿no? En español tienen un autor excelente que es Luis López Mina, que les recomiendo, bueno, yo me he leído todos los libros de López Mina y me han sido muy interesantes. Tiene uno último que está en Amazon, que es sobre psicología del trabajo, ¿no? De la conducta del trabajo, que es un libro maravilloso, y que les recomiendo adquirirlo, ¿no? Porque también les ayuda mucho a tener una visión bastante cercana de cómo se aplica cómo nos desarrollamos dentro de este campo y sobre todo a tener solvencia al momento de desarrollar propuestas, que estas propuestas no nazcan de la intuición, ¿no? Porque una de las cosas que ya padece bastante nuestra disciplina es trabajar bajo el sentido común, ¿no? Y eso no es serio, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de estudios, de herramientas, ¿no? Que le den bastante confiabilidad a nuestra práctica, ¿no? Y que de esa manera pues podamos, como ya decía, poner en un buen sitio, ¿no? A nuestra profesión, ¿no? Entonces, yo les recomiendo eso, que se cultiven siempre, que estén leyendo, que estén revisando información, que estén siempre preguntando, ¿no? Que busquen información de profesionales que ya hay en el campo, ¿no? He visto, Yair, tú que haces un trabajo excelente de divulgación entrevistando justamente a profesionales, bueno, por ahí pueden encontrar profesionales que tienen mucha experiencia en el campo y hacer preguntas. Siempre es bueno hacer ello, ¿no? Para poder empaparse más sobre este campo y poder hacer que su práctica sea mucho más eficiente, ¿no? Que eso es lo importante para trabajar dentro de este campo. Genial, sí, definitivamente ha sido una entrevista muy, pero muy enriquecedora a nivel de temas, a nivel de experiencia. Le agradezco bastante, estimado Jorge, por aceptar y compartirnos un poco de su trabajo. Sé que tal vez no va a ser la primera vez que nos podamos reunir y seguir cooperando en estas iniciativas, en este trabajo. Le agradezco mucho. Estamos dando ya por culminada la entrevista. El tiempo hemos aprovechado cada minuto, cada segundo para poder conocer lo puntual, lo relevante que nos ha preparado el día de hoy nuestro estimado Jorge Bustillos. Muchas gracias por la apertura, por su disposición y nuevamente agradecido por la participación. Y ahí, muchas gracias.